hacemos pasar entonces al popular. En virtud de lo que aquí se había interpretado cuando pasamos al archivo esas causas, en cualquier momento se podía volver a pedir el desarchivo. Esto fue lo que está en la versión taquigráfica. Y consideremos el pedido de desarchivo que ha hecho el gremio, la Unión Empleados de Justicia de la Nación, en dos causas. Diumato Julio contra el señor juez de la Cámara Federal de Operaciones de Bahía Blanca, doctor Montesanti Néstor, y en el otro expediente, Bertuzzi Pablo solicita auditoría. Yo, disculpe que te interrumpa, pero vamos a continuar con el orden del día previsto y al final del orden yo le doy la palabra. Al final del orden entiendo que el tema no está en el orden del día, pero también reglamentariamente o se puede alterar el orden del día si aquí se consiguen los 2/3 para incluir el tema. Entonces yo voy a solicitar que este tema sea incluido, que se desarchiven las actuaciones, y como en ambos expedientes hay dictamen para citar al doctor Rosángel por el artículo 20, yo voy a pedir que se desarchive el expediente, los dos expedientes, y que se lo cite al doctor Rosángel. Podría no ser necesario incorporarlo en el orden del día porque no tenemos los votos suficientes de los miembros totales, estando presente el secretario general y los secretarios adjuntos de la Unión de Empleados. Solicito que se les conceda el uso de la palabra por un tiempo que fije la presidencia para que puedan expresar lo que consideran necesario respecto de... Entonces, vamos a darle la palabra a una persona para que durante 5 minutos pueda explicar la... Doctor Julio Diumato. Buenos días, tiene la palabra. Buenos días a todos. A modo introductorio, nunca pensé que el respeto a los derechos humanos estuviera subordinado a cuestiones formales. Yo creo que la Argentina hace mucho tiempo vive otra realidad y hay que ser coherente el discurso con los hechos. Parece que acá no. A este Consejo es más importante, por lo menos a los que manejan el reglamento, es más importante la formalidad que el respeto a los derechos humanos. Nosotros fuimos sorprendidos, sabíamos que se iba a tratar, sabíamos que anticiparon el plenario y se apuraron porque nosotros teníamos un acto ese día. Nosotros no pensábamos venir a estorbar el funcionamiento del Consejo. Así que esas maniobras pícaras, absolutamente inconducentes, pero demuestra la falta, lo que entendemos nosotros, la falta de consistencia de la medida tomada en esa oportunidad, que es disponer el archivo de las actuaciones. Pero como yo he escuchado acá que se ha hecho mención a cómo ha conmovido la designación del cardenal Bergoglio como Papa Francisco I, y se abre una etapa, como se ha dicho en las notas y todo, espero que la coherencia de las palabras con los hechos haga reflexionar al conjunto del Consejo, por lo menos a los que votaron el archivo de esas actuaciones, y lo lleve a considerar, como fue antes de la designación del Papa, lo lleve a considerar en los hechos la profundidad de los cambios que hacen falta y que se declaman en la sociedad argentina, pero que bueno, el Consejo estaría bueno que lo lleve a la práctica. Concretamente nos parece una barbaridad que se disponga el archivo de esas dos causas, porque son flagrantes violaciones a los derechos humanos que están, como bien se dijo acá, siguen en curso de ejecución. Y solamente ayer estuve en el lanzamiento de una campaña contra la tortura. El acoso laboral es una forma de tortura psicológica, y tiene consecuencias físicas tremendas en los agentes. Estaría bueno que el Consejo haga un seminario sobre violencia laboral, no solo
esto es necesidad de los magistrados, sino también del conjunto de consejos para saber cuánto se tratan estas cuestiones, estar capacitado para determinar la gravedad y cómo constituye un mal desempeño y la gravedad de las consecuencias que esto tiene. Nosotros desde la decisión infundada en nuestro juicio, que desde el archivo se ha agravado muchísimo la situación en Bahía Blanca y en la Ciudad de La Plata. Nosotros hemos tenido que reunirnos con la Corte Suprema y pedir garantías para los agentes afectados, porque ya empezaron a sentirse un incremento de las represalias. Entiendo que es absolutamente está fuera del concepto de buen desempeño esta práctica. Pero vamos a decir, estamos a vísperas del 24 de marzo. También seguramente el Consejo de la Magistratura, como ha hecho muchas declaraciones sobre los derechos humanos, también la hará por el aniversario de la dictadura. Bueno, les recuerdo que uno de los casos que ustedes han mandado a archivo, además ha sido personal civil de inteligencia de las Fuerzas Armadas durante toda la instancia. Entonces ustedes están protegiendo, cuando digo ustedes digo a los que han votado en primer término, a lo mejor por desconocer estas cosas, a pesar que están en el expediente, están protegiendo a cómplices de la dictadura genocida que asoló. Entonces no es para nada incongruente que un cómplice de la dictadura genocida, y no hablo más del pasado anterior que esté investigado por la justicia federal, es decir, su participación o no en las 3A con posterioridad, pero el hecho que haya estado como personal civil de inteligencia en el ámbito universitario de la Universidad del Sur durante todo el periodo de la dictadura, amerita lo que puede haber hecho antes esta persona. Y le digo más, hay otra denuncia creo que está por llegar, pero cómo se manejan. Y esto creo que, si hablamos de mejorar la justicia y todo, el Consejo tiene que tomarlo con seriedad. Este juez Montesanti fue sometido a un juicio académico, precisamente por estas cosas, no por el acoso laboral a los trabajadores, obviamente, sino por el resto de los antecedentes, que ya conllevan una incompatibilidad absoluta con el ejercicio de la función judicial. Y fíjese usted que claro, ese juicio académico fue suspendido por una cautelar que mandó el propio Montesanti y que la definió sus pares de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca. Es como el cuento, ¿no? Que me hacen algo a mí, bueno, pero me lo reclaman mi familia. Un verdadero absurdo. Pero bueno, así como se manejan para generar la impunidad. Es dramática la situación que viven los trabajadores. Espero que la función del Consejo de la Magistratura sea velar por los derechos humanos de todos los integrantes del Poder Judicial y obviamente de todos los integrantes de la República. Entonces, en función de esto, hago referencia al pedido de archivo en el caso de Montesanti, y en el caso de Rosaschi sobran las instancias. A partir del conocimiento de esto, empezó a mandar mensajes al personal afectado por esta cuestión, diciéndole que se los iba a llevar al edificio de la AMIA, un edificio que habría que investigar toda la fase de contratación. Hay muchas contrataciones que el Consejo tendría que investigar para darle transparencia también a la justicia, los gastos que ha llevado este juez Rosaschi en todos los últimos tiempos que ejerció su tarea y el costo que ha sido para el pueblo argentino, porque obviamente administra fondos del Poder Judicial que son fondos del pueblo argentino, pero se quiere llevar a ese lugar del cual hizo desalojar a la universidad que tenía oficinas en ese lugar, porque así se maneja él. Y es un caso tan paradigmático que todos los jueces que han prestado servicio a su lado, todos se han ofrecido para testimoniar en su contra. Entonces, no solamente la situación de los trabajadores afectados
entre los cuales, valga la redundancia, está que es un caso paradigmático, está porque él se presenta como líder de los derechos humanos, y está entre sus torturadas, está una doctora, una abogada muy joven, que la paradoja que era la nieta de un asesinado por el comisario Camps, el contador Rubinstein, que era contador o tesorero del grupo Greiber, ¿no? Doctor, yo le digo... Voy terminando, voy terminando, pero detrás de cada caso que todo hay una historia de vida, y los derechos humanos son eso, ¿no? Van más allá de las formas. Si vamos a defender los derechos humanos, hagámoslo en forma amplia. Si tomamos otra actitud, bueno, obviamente pongamos la forma, pongamos los límites, nos vamos, bueno, y después veremos qué hacemos. Pero nosotros lo que pedimos formalmente esto. Decía lo de Rosansky, que continúan las amenazas, continúan las persecuciones. Un hombre que ha dicho en el encuentro de justicia legítima que había que hacer desaparecer a los jueces dinosaurios de la justicia. Más allá de bien que pueden haber jueces que piensen de una forma u otra, en la Argentina, en víspera del 24 de marzo, yo creo que en el vocabulario de pocos argentinos ha quedado la palabra hacer desaparecer, ¿no? Como dentro del estilo. Creo que tiene una connotación tan profunda, tan clara y tan determinante que es muy difícil, muchas gracias, muy difícil escucharlo actuar. Bueno, creo que las pruebas son concluyentes, incluso nosotros ahí ofrecimos pruebas que no fueron autorizadas, como, porque hablé de jueces, pero también está el fiscal Félix Crow, una eminencia en materia de derechos humanos, que lo ofrecimos como testigo, nunca fue llamado a declarar, o el doctor Rodolfo Jansson, que es querellante en muchísimas causas de derechos humanos, y también una personalidad en esa materia y en los juicios a los genocidas. Esto para no... por favor, que vaya terminando. Voy terminando. Por eso yo pido que se desarchiven, se proceda a la prueba que falta, que se avance, ¿no? Porque me parece que la Argentina tiene una historia, ¿no? Que la violación a los derechos humanos no prescribe. Y los que violaron o fueron cómplices de los derechos humanos, de la violación de los derechos humanos tampoco. Para los trabajadores judiciales no prescriben. Ojalá el Papa Francisco I, como enviado de Dios, los ilumine y los haga actuar con el tenor de las notas que han leído este Consejo y puedan rectificar, alumbrados por esa misericordia, por esa simplicidad y por ese afán de justicia y de defensa a los más expuestos, a los más desposeídos, para llegar a una solución de justicia. Que nunca las formas impidan en este país que se haga justicia con los violadores de los derechos humanos. En esto de los trabajadores judiciales. Muchas gracias. Muchas gracias. Pido la palabra.